Ya son 189 los muertos por coronavirus en nuestro país y además la cifra de contagios está en aumento y el total se han contagiado ya 13.331 personas por COVID-19. Analicemos un poco esta situación en la perspectiva de la mirada de la ex ministra de Salud y decana de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago, Elia Molina, que está con nosotros esta noche en vivo. Muchas gracias por estar aquí en Mega Noticias Prime. Déjeme preguntarle primero, en una mirada en términos generales, al día de hoy, ¿cómo siente que se ha manejado esta pandemia por parte de la autoridad sanitaria? Buenas noches, Juan Manuel. Bueno, es una pregunta compleja. Yo creo que a mí no me cabe ninguna duda que el gobierno, el Ministerio de Salud y todo el equipo de asesores está haciendo lo mejor que puede frente a un fenómeno nuevo, inédito, con muy poca información que podamos extrapolar exactamente a lo que pasa en Chile. Nosotros hemos sido de los últimos países que empezamos a infectarnos, estamos recién aprendiendo de los éxitos y de los errores de los otros países. Creo que uno puede tener alguna opinión distinta con respecto a ciertas conductas, a ciertas propuestas, más bien de la política para abordar la pandemia, pero en general yo diría de que nadie puede negar que en Chile se está haciendo todo lo posible y que todos los actores están fuertemente comprometidos. ¿Qué opinión tiene Elia respecto de este famoso carnet de alta? Y déjeme preguntarle si realmente es distinto al pasaporte de inmunidad que ha criticado tanto la Organización Mundial de la Salud. Bueno, por la misma razón que le decía yo, que estamos frente a un agente tan desconocido cuyos estudios serológicos postinfecciosos todavía no tienen una respuesta definitiva. Es que es muy difícil hablar de un carnet inmunológico porque se han visto de todo. Se han visto casos donde aparentemente no hay ningún tipo de sensibilidad a contagiarse de nuevo. En otros casos se ha visto nuevos contagios en personas que ya tuvieron, y también se ha visto de que tener, dijéramos, los anticuerpos circulantes no significa necesariamente que uno esté absolutamente inmune. O sea, hay muchas teorías al respecto. Yo creo que de aquí a unos 6, 8 meses más, cuando los países hayamos podido sistematizar bien la información, hacer seguimiento de serie, análisis, yo creo que ya uno podría tener más certeza. Solamente se podría dar un carnet 3 semanas después de que una persona fue diagnosticada de coronavirus con PCR positiva, decir que tuvo el cuadro hace tanto tiempo atrás, pero nada más. No se puede, por lo tanto, considerar que una persona contagiada es inmune por el solo hecho de haberse contagiado y luego recuperado. Eso está diciendo. O sea, no, el sentido común y de muchos virus y de muchas enfermedades virales, como el sarampión y otras, dejan inmunidad definitiva. Pero eso se ha visto a lo largo de mucho tiempo. Con el COVID-19 nosotros estamos recién aprendiendo, estamos recién observando y viendo cómo se comporta un agente en distintas latitudes, en distintos climas, porque eso también es importante decirlo. Nosotros recibimos esta pandemia cuando estábamos con un clima prácticamente de verano, y Europa tuvo su pique en invierno. Entonces también tenemos ahí una serie de diferencias. No se puede hacer un carnet inmunológico de alta. Hablemos un poquitito también de las personas asintomáticas, y entiendo que usted tiene la mirada de que probablemente existan incluso hasta 5 veces más casos de los que se han pesquisado hasta ahora, porque en ellos la sintomatología es leve o derechamente inexistente. ¿Qué deberíamos considerar desde el punto de vista de lo que ocurre con las personas que son asintomáticas pero que tienen la enfermedad y que hoy día no estamos pesquisando? Bueno, lo que pasa es que para poder detectar asintomáticos hay que hacer testeo masivo en la población. Puede ser un testeo aleatorio, ¿no es cierto?, tomando muestras al azar, pero también pueden ser muestras más focalizadas en población de más riesgo, como por ejemplo en todos los hogares de ancianos, donde tenemos nosotros en Chile 45.000 ancianos que viven en establecimientos de larga estadía, que son lugares para adultos mayores. Sabemos que existe un buen porcentaje de algunos que son clandestinos, que ni siquiera están regulados por la Seremi. Sabemos que hay
lugares específicamente más hacinados, donde hay más riesgo de que se produzca un brote o en clúster o en la forma que sea. Entonces, para mí, y lo que no es algo personal, es algo que he ido observando de los países que le ha ido bien y que han podido controlar en mejor forma una pandemia, han sido países que han puesto desde un comienzo el testeo masivo, con un buen rastreo, con un buen trazado de los contactos para poder ir cerrando espacios de contagio en áreas definidas y de esa manera evitar que el PIC tenga demasiados casos al mismo tiempo. ¿Cuán difícil es implementar, Elia Molina, ese testeo masivo? Porque estamos hablando de test rápido por una parte, hay quienes dicen que en realidad no son lo suficientemente efectivos, que tienen que ser PCR, pero que implementar testeos masivos no es tan simple, es complejo, tiene un costo y además hay que definir, como bien plantea usted, el dónde, a quiénes. Así es, o sea, a ver, el testeo masivo requiere tener hartos test, primero que nada, y una gran capacidad de hacer el análisis, porque si usted tiene el resultado de una PCR muy tardío, la verdad es que en el intertanto entre que usted hizo el diagnóstico y tomó la muestra, perfectamente se pueden haber contagiado muchísimas personas y ahí usted pierde mucho el control. El ideal es poder hacer test, no son test rápidos, son PCR, porque solamente la PCR nos puede asegurar de que tenemos una persona que tiene contagio del virus, ¿ah? Aunque no tenga ningún síntoma y nunca lo vaya a tener, pero tiene la misma... Hay algunos que discuten, que dicen que la capacidad contagiante de los no asintomáticos es menor que la de los sintomáticos, pero eso tampoco está claro, no está cuantificado, no es una verdad absoluta, son suposiciones como tantas otras en esta epidemia. Entiendo que usted tiene una mirada respecto de cuál es el costo social y económico también que produce una pandemia como esta, pero aún así también ha planteado que habría sido un poco más estricta con las cuarentenas. ¿A qué se refiere con eso, de ser más estricta con las cuarentenas? Bueno, nadie podría negar, ¿no es cierto? Y tendría que ser uno absolutamente ciega para no entender de que el aislamiento social tiene muchísimos factores, ¿no es cierto?, complejos, pero sí se ha demostrado que es la única forma y la verdadera mejor forma para prevenir el contagio aquí y en todos los países del mundo. Entonces, cuando nosotros no hemos llegado al pic, cuando nosotros de alguna manera, por la razón que sea el clima, sea nuestra etnia, hemos ido subiendo los casos en forma un poquito menos intensa que en los países de Europa, quiere decir que nosotros estamos en la mejor de los momentos para poder hacer testeo masivo, trazar los contactos y poder extremar en la medida de lo posible el aislamiento, porque con eso aseguramos de verdad poder aplanar una curva que, como se nos viene el invierno con el frío, que se sabe que el virus se reproduce a mayor velocidad con más bajas temperaturas, entonces estamos también enfrentando otros virus que llegan con el invierno en Chile. Creo que yo hubiera sido un poco más estricta con la región metropolitana, con Temuco, con Magallanes, que se ha hecho, no en todo el país, porque el país somos muchos espacios geográficos y no todos estamos afectados de la misma forma. Pero creo que hoy día lo que se está viendo en Puente Alto, porque esta epidemia parte en el área oriente de Santiago, pero hoy día se está haciendo mucho más potente en las áreas más vulnerables, donde hay más hacinamiento y sobre todo, creo yo, más transporte de gente hacia sus trabajos en locomoción colectiva, en metro, etcétera. Creo que con todo el costo que duele, de verdad duele el alma ver y escuchar todos los días la gran cantidad de pequeños empresarios, de personas que trabajan a honorario, de artistas, de actores, de tantas personas que esta epidemia los ha llevado prácticamente a cero ingresos. Pero aún reconociendo eso, creo que cuando uno tiene que poner en la balanza la vida y la salud de las personas versus lo económico,
el Estado tiene que hacer lo que le corresponde y tiene que poder garantizar los derechos humanos básicos de los chilenos y las chilenas. Sí, déjeme preguntarle por último, Elia Molina, sobre la otra realidad que estamos enfrentando como consecuencia también de esta pandemia, el temor de muchos de ir a lugares, recintos asistenciales, hospitales, incluso clínicas, y por lo tanto están dejando de hacerse chequeos por diabetes, por no sé, el controles de embarazo, tratamientos de cáncer incluso, personas que están postergando, dilatando o suspendiendo derechamente, y esto puede terminar teniendo un efecto adicional en la salud de personas. ¿Cómo se aborda también esa otra realidad también que están enfrentando hoy día una población que no está enferma, que quiere evitar contagiarse, pero que sí tiene otras condiciones médicas? Mire, Juan Manuel, usted es un comunicador, un excelente comunicador. Lo que se requiere básicamente para poder transmitir en forma objetiva, en forma clara, en forma que no lleve a confusión. Aquí hay mucha incertidumbre, no se pueden dar mucha certeza, pero sí se pueden dar instrucciones claras, y yo creo que en ese sentido lo que mejor haría hoy día es una comunicación que sea muy clara y que la gente pueda comprender que si tiene una enfermedad de base, esa enfermedad de base es un enemigo que tiene adentro para poder incluso tener un cuadro de coronavirus más grave. Por lo tanto, nadie debe dejar de hacer sus controles, puede postergarlos un poco, pero si necesita medicamentos, si es hipertenso, diabético, con mayor razón si tiene un cáncer y está dentro de un protocolo, tiene que seguir. Lo que sí es importante es que los centros de salud ambulatorios o hospitalarios tomen todas las medidas correspondientes, los protocolos, para evitar la posibilidad de que esas personas que son más susceptibles a enfermar, ya sea que pongan en otro lugar geográfico los controles, que desplacen, pero no podemos dejar de lado y solamente volvernos hacia la pandemia, porque este es un país que tiene altísimos niveles de enfermedades crónicas en los adultos jóvenes y de mediana edad, y para qué decir en los adultos mayores. Así que, ojo, tenemos que cuidarnos, pero también tenemos que mantenernos estables en nuestras patologías de base. Muy bien, Elia Molina conversando esta noche con nosotros también en Mega Noticias Prime. Muchas gracias, exministra, por estar aquí. Que esté muy bien. Buenas noches. Gracias a ti, Juan.